Los nombres serán cambiados para evitarme problemas. Mi nombre será Bere. Mi tía Vicky es la hermana menor de mi papá. Siempre ha sido muy apegada a él, siendo mi papá el mayor de los hermanos y quedando huérfanos de padre muy chicos. Para mi tía, mi papá era como su papá. Así que mi tía Vicky siempre convivió con nosotros. Desde niño nos cuidó como si fuera la hermana mayor. Cuando mi tía cumplió 23 años, conoció a Raimundo, un joven que llegó de visita con los vecinos de nuestra casa. Raimundo venía del estado de Puebla. Desde que mi tía lo vio, se enamoró de él y le pidió a la prima de Raimundo que se lo presentara para que él se fijara en ella, y lo logró, porque mi tía es muy bonita, pues se hicieron novios, aunque Raimundo se tenía que regresar, pero tuvieron su noviazgo a distancia. Pasaron 2 años. Raimundo viajaba desde Puebla para ver a mi tía, claro que no muy seguido. En fin, Raimundo y mi tía se comprometieron, se casaron y se fueron a vivir a Puebla. Pasaron 2 años. Mi tía Vicky se enfermó. Mi papá quiso ir a verla y como se encontraba de vacaciones y yo en ese momento no tenía nada que hacer y como mi mamá no lo podía acompañar, así que me fui yo con él a Puebla para ver cómo se encontraba mi tía. Llegamos a su casa, una casa muy bonita y grande. Mi tía ya estaba un poco mejor de salud, pero se encontraba en reposo. La hermana de Raimundo era la que ayudaba a los quehaceres de la casa. Ya tenía meses viviendo con ellos, porque tuvo problemas con sus padres, aunque en ese momento no supimos de qué clase de problemas. A mi papá y a mí nos dieron las recámaras que se encontraban una al lado de la otra, muy cómodas y acogedoras. Mi papá pensaba quedarse casi el mes que le habían dado de vacaciones en su trabajo, porque ya tenía varios años de no pedir vacaciones y le dieron todo un mes. Pasaron los días. Olivia, la hermana de Raimundo, se empezó a portar muy amable con mi papá. Yo empecé a ver como coqueteos, miradas descaradas hacia mi papá. Olivia me empezó a caer mal por su forma de comportarse, porque si mi papá estaba sentado, ella empezaba a darle masaje en el cuello, muy confianzuda. Era la primera vez que veía a mi papá en su vida y no tenía respeto. Yo le dije a mi tía Vicky que su cuñada no me caía bien. Mi tía me dijo que ni a ella le caía bien por cómo era, pero que Raimundo se la llevó a vivir una temporada con ellos, porque sus padres la corrieron por andar con un hombre casado. Entonces me empecé a preocupar por cómo la veía con mi papá, aunque él no le hacía el menor caso, pero a mí me daba mucho coraje. Pasaron los días. Una noche que no podía dormir, decidí ir a la cocina para tomarme un vaso con leche, pero en la recámara de Olivia la escuché como si rezara o hablara en secreto, y por debajo de la puerta se veía luz, pero no era luz eléctrica, parecía la luz de las velas. Me quedé muy atenta, queriendo escuchar qué era lo que Olivia decía, pero por más que puse atención, no logré escucharla, solo era como murmullos, así que pensé, esta vieja está loca, y seguí mi camino hacia la cocina. Me quedé un momento tomándome mi leche,
cuando en eso Olivia entra a la cocina con algo en las manos y como la luz de la cocina estaba apagada, solo la luz de una pequeña lámpara que se encontraba en la sala era la que alusaba. No quise prender las luces para no molestar, así que Olivia pensó que la cocina estaba sola. No sé qué era lo que llevaba en sus manos, pero era obvio que algo iba a hacer. Al verme se asustó y me preguntó, ¿qué haces aquí? Yo le dije que estaba tomándome un vaso con leche y ella, muy nerviosa, escondió lo que llevaba en sus manos, poniendo las manos atrás de su espalda. Me siguió diciendo que se había levantado porque escuchó un ruido. Después de decirme eso, se fue a su recámara. Yo me quedé pensando que todo lo que dijo era mentira, porque claramente la escuché cuando pasé por su recámara, que aún no se acostaba. La escuché que estaba haciendo algo y diciendo algo, pero a mí qué me importaba, por lo menos eso creí en ese momento. Pues los días siguieron, empecé a notar a mi papá diferente, casi no platicaba ni conmigo, ni con mi tía, se veía pensativo. De pronto, me dijo que iba a pedir un mes más de permiso en su trabajo. Yo le pregunté que por qué, si mi tía se encontraba bien de salud, y lo que me dijo y cómo me lo dijo me dejó preocupada. Me dijo, no tengo por qué darte explicaciones, no te metas en lo que no te importa. Mi papá, que siempre nos habló con cariño, que nos decía las cosas de una manera, sin regaños, que nos hablaba bonito, que para él su familia era su prioridad, siempre al pendiente de nosotros, de mi madre. No lo podía creer. Me dejó con el corazón apachurrado y con los ojos llenos de lágrimas. Nunca había escuchado esas palabras de su boca. Ya no dije nada y solo me resigné a pasar otro mes en casa de mi tía. Pero mi papá siguió comportándose extraño. Hasta mi tía Vicky lo notó, pero no le dijo nada. Por su parte, Olivia le pedía favores a mi papá, como si podía acompañarla a alguna parte o si le ayudaba a mover algún mueble en su recámara. Y mi papá hacía todo lo que Olivia le decía. De repente mi papá se empezó a salir y después de un rato se salía también Olivia. Yo empecé a sospechar que mi papá y Olivia se estaban viendo escondidas de nosotros y ya no aguanté más y le dije a mi tía que sospechaba de su cuñada y de mi papá y que quería hablar con mi padre. Mi tía me dijo que ella también estaba observando cosas muy extrañas en mi papá y que esa misma tarde hablaría con él. Y no podía creer, ni mi tía, ni yo, lo que mi papá le dijo a mi tía Vicky, que ya no se iba a regresar a la casa donde vivía con nosotros, su familia, su esposa de un matrimonio de 30 años. Le dijo a mi tía que se iba a quedar con Olivia, que estaba muy enamorado de ella y que le iba a dar un hijo, que Olivia estaba embarazada de él y que era su última palabra. Y a otro día, Olivia y mi papá se fueron de la casa de mi tía a vivir juntos. Yo no paraba de llorar, no sabía qué hacer. ¿Cómo le decía a mi mamá que su esposo ya no iba a regresar a nuestra casa? Porque simplemente se enamoró de una mujer en unos días que convivió con ella. Mi tía no sabía qué hacer.
y Raimundo me decía que sentía mucha vergüenza por lo que su hermana estaba haciendo. Mi tía decía, eso no es normal. Yo conozco a mi hermano y él es incapaz de dañar a su familia. Y me dijo, ¿sabes qué? Esto parece cosa de brujería. Entonces recordé la noche en que escuché a Olivia en su cuarto, como rezando o algo así. Le conté a mi tía de las cosas que llevaba Olivia en las manos y que al darse cuenta de que yo estaba en la cocina, escondió poniendo sus manos en la espalda. Entonces mi tía sacó sus conclusiones. Olivia le hizo brujería a mi papá. Fue al cuarto donde Olivia dormía y buscó en todo el cuarto, hasta debajo de la cama. Entre las dos movimos la cama y sorpresa, Olivia había quitado un pedazo de piso y lo volvió a acomodar, pero se notaba, no quedó igual que los demás cuadros del piso. Así que mi tía quitó el pedazo de piso mal puesto y comenzó a escarbar. Ahí enterrado tenía un frasco con dos muñequitos amarrados con un listón rojo y tenía escrito el nombre de Olivia y el de mi papá. Mi tía lo sacó con mucho cuidado, lo metió en una bolsa. Me dijo, mañana vamos a ir con don Isaías. Es un curandero que mi amiga Rosa conoce. Y a otro día nos fuimos las dos con rumbo a un rancho donde vivía ese señor. Mi tía le entregó el frasco y dijo que era un amarre, que lo estaba trabajando, también con hierbas tomadas en té, y que también le daba polvo de uñas de ella, que según eso es muy poderoso darle la comida. Mi papá perdió su voluntad y solo lo que Olivia decía, él hacía, pero tenía que tomar algo que don Isaías preparó. Mi tía dijo que ella se iba a encargar de darle a mi papá ese brebaje, y mi tía fue a donde estaba viviendo con Olivia. Ya mi papá estaba trabajando en una empresa como obrero y Olivia de señora de la casa, pues mi tía se le ingenió para que mi papá se tomara el brebaje y también roció una loción que el curandero le dio. El curandero, por su parte, hizo otros rituales y cosas que no entendí, pero que después de un mes se vio el resultado. Mi papá volvió a ser el mismo y dejó a Olivia, y resultó que de la persona que estaba embarazada era de un drogadicto y bueno para nada. No era de mi papá ese niño. A mi mamá la tuvimos con mentiras para que no se diera cuenta de nada de lo que pasó. Yo perdí el año escolar, pero mi mamá nunca se dio cuenta de lo que pasó con Olivia y mi papá. Antes de despedirme, me gustaría mandar saludos para Gino de Carolina del Norte. A todos y cada uno de ustedes les agradezco mucho por el apoyo. Les mando un fuerte abrazo. Por ahora me despido y nos vemos en el próximo video.